Y a los demás os quiero invitar que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vemos nuevamente a Jesús con nosotros. Bienvenido ya con tu pequeña. Qué bueno. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Y en esta mañana vamos a terminar de ver este capítulo donde hemos estado en las últimas semanas. Y hoy nos tocaría ver el último versículo, el 21. Pero si me permitís, voy a leer a partir del versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto, todo lo que ya Pablo ha estado señalando, recordándonos en los versículos anteriores, e incluso lo que viene a continuación, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Me encanta la montaña. Aunque soy canario y he vivido siempre rodeado de la playa, me gusta poquito la playa. A mí me gusta la montaña. Y lo cierto es que cuando tengo la oportunidad de visitar lugares montañosos, a mí me deja sin palabras. El Señor me ha puesto en una tierra especial, La Mancha. Obviamente, si quiero ver montaña, tengo que desplazarme a ciertos lugares, como cierta parte de Cuenca o de Guadalajara. Hay otras partes, evidentemente. Pero cuando me dirijo a la tierra de mi mujer, Asturias, y tenemos que cruzar gran parte, bueno, toda Castilla-La Mancha, de aquí hacia arriba, nos metemos en Madrid, allí pasamos cerca de la Sierra de Guadarrama, creo que es. Luego entramos en Castilla-León, es una tierra muy parecida a Castilla-La Mancha, plana. Ver montañas es algo difícil, dependiendo por dónde vayas, no cabe duda. Pero cuando ya sales de la provincia de León y ya estás a punto de entrar en Asturias, ya sea que entres por el puerto de Pajares o por la parte de abajo, los túneles, una vez que entras en Asturias, parece como que entras en otro país. Y empiezas a contemplar, el cuello te duele porque empiezas a mirar así las montañas. ¿Cuál de ellas la más preciosa? Todas. Realmente es espectacular, bello el paisaje que encontramos en esa tierra tan hermosa, llena de montañas muy altas. En cierta forma, el apóstol Pablo, en este capítulo 5 de su carta, la segunda carta a los Corintios, él nos ha llevado también por un recorrido montañoso, donde nos ha estado mostrando una serie de picos, montañas altas, muy altas, espléndidas, que nos ha dejado asombrados, maravillados con tanta belleza. Concretamente estoy haciendo referencia a montañas, a enseñanzas bíblicas y concretamente que tienen que ver con la obra de salvación ejecutada por Cristo en la cruz. Y especialmente el apóstol Pablo utiliza diferentes términos para hablarnos acerca de la salvación obrada por Cristo. Términos como expiación, sustitución, propiciación, redención, regeneración, reconciliación. Todo esto lo hemos estado viendo de manera explícita e implícitamente en este capítulo 5 de Segunda de Corintios. Y ahora, por así decirlo, nos lleva
a una de esas grandes doctrinas que aparecen en la Escritura, la justificación, la justificación. Aunque también es cierto que donde Pablo más expresa, más presenta este tema, es en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. No cabe duda que este tema aparece en otros lugares. Hay algunos que consideran la justificación como el pico, el punto más alto de las doctrinas, enseñanzas bíblicas que tienen que ver con la salvación. Yo no sé si sería la más alta, pero no cabe duda que todas ellas tienen, tienen un valor, tienen una enseñanza. Es necesario que podamos conocerlas, porque en cierta forma todas ellas nos hablan de lo que ocurrió en la cruz donde murió Jesús. La justificación es básicamente un término jurídico que tiene que ver con lo que sucede en los tribunales judiciales. Cuando una persona es llevada ante un juez, y en España nosotros sabemos mucho de esto, ¿eh? Porque continuamente estamos viendo a personas que se presentan delante de los jueces, ¿eh? Cuando una persona es presentada delante de un juez, puede ser declarada o culpable o inocente. Se puede condenar al culpable o, si no es culpable, se le puede declarar justo. Y en cierta forma este término bíblico, justificar o justificación, es un término que hace referencia a ese acto de Dios a través del cual Él nos declara justos a aquellos que depositamos nuestra fe en su Hijo Cristo Jesús. Eso es básicamente la justificación. Y es bueno decirlo porque tristemente tenemos que confesar, reconocer que a veces como cristianos evangélicos utilizamos cierta terminología, ya sea desde el púlpito o en nuestras conversaciones personales particulares aquí y fuera de aquí con nuestros amigos, con personas que no son creyentes, y utilizamos una serie de palabrejas que, que ellos no entienden. Y para ser sinceros, muchas veces nosotros utilizamos palabras que tampoco nosotros entendemos. No conocemos su significado. Por ejemplo, la palabra justificación, a veces no sabemos definir dicho término. Pues básicamente, como he dicho, la justificación es ese acto divino, acto de Dios que Él realiza a través del cual declara justo al pecador que deposita su confianza en Él. Ahora bien, una vez dicho esto, también tenemos que decir, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que la Biblia claramente enseña que no hay justo ni siquiera uno, ni siquiera uno. Diría el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 10, citando al Salmo 14, no hay justo ni siquiera uno. La escritura dice que no hay hombre, no hay mujer, no hay un ser humano que no peque. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Ya el apóstol Pablo, como bien sabemos en su carta a los Romanos, él ha declarado que todos hemos pecado, todos los seres humanos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Todos. Y como consecuencia de esto, como consecuencia de nuestro pecado, viene a nosotros la muerte, la muerte. El alma que pecare, esa morirá, decía el Señor a través del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 4 y 20. Pablo lo diría con otras palabras tan conocidas. La paga del pecado es la muerte. Al pecador, al culpable, no se le puede declarar justo. Decía Proverbios 17:15, el justificar al culpable es una abominación para Dios. El Señor dijo a través de Moisés en Éxodo capítulo 23, yo no justificaré al culpable. Pero el apóstol Pablo dice que esto es precisamente
lo que ha hecho Dios. Es decir, aquellos que pecan son condenados por su pecado. Dios no puede perdonarnos pasando por alto nuestros pecados. No puede. Va en contra de su naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible reconciliarnos con Dios? Veíamos la última vez, en los últimos versículos. ¿Cómo es posible que Dios pueda salvarnos? ¿Cómo es posible que el Dios justo declare justos a los que son injustos y que eso no comprometa su justicia divina? ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo Dios por medio de Cristo para que la reconciliación fuera una realidad, como vimos en los versículos anteriores? Bueno, en cierta manera, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el apóstol Pablo responde a todas estas preguntas en el versículo 21 que vamos a ver en esta mañana. En cierta forma, este versículo resume de una manera breve cómo fue posible que Dios hiciera todo esto. Hermanos y hermanas, el versículo 21, en él encontramos una de las afirmaciones más profundas y sublimes que encontramos en toda la Escritura, en toda la palabra de Dios. En cierta forma, este versículo 21 explica lo dicho anteriormente. Recuerdo el domingo que hablé de la reconciliación, una hermana me dijo que pensaba que la reconciliación y la justificación eran lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo. Aunque existe una estrecha relación entre la reconciliación y la justificación. Algún comentarista ha dicho que en cierta forma estas son las dos caras de una misma moneda. Dice nuestro texto para esta mañana, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay al menos tres cosas que me gustaría destacar de este versículo que tenemos delante. Por un lado, la condición impecable del Hijo. Este versículo nos dice claramente lo que Jesús nunca hizo. Dice versículo 21, al que no conoció pecado. El apóstol Pablo está designando a Cristo como aquel que no conoció pecado. Ya hemos señalado, lo acabamos de decir en esta mañana, que todos los seres humanos somos pecadores, todos. No hay hombre que no peque, diría el primer libro de Reyes. Pero la Biblia afirma que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó, un hombre de carne y hueso como tú y como yo. El verbo, diría Juan en su carta, en su Evangelio capítulo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros, fue enviado por el Padre en semejanza de hombre pecador, dice Pablo en Romanos 8:3. Pero, Jesús nunca cometió pecado alguno, nunca. Aunque es cierto que durante su ministerio terrenal, Jesús fue en varias ocasiones tentado por el diablo. Una y otra vez perseguía en cierta forma a Jesús para que cediera a las tentaciones. Ser tentado no es caer en pecado. Jesús fue tentado en varias ocasiones, pero él nunca cedió al pecado. Si él iba a ocupar el lugar de los pecadores, era imprescindible que él estuviese libre de todo pecado, de todo pecado.
De la misma manera que bajo el antiguo pacto, aquellos que pecaban tenían que ofrecer un animal, sacrificarlo. Ese animal no podía ser cualquier animal, tenía que ser uno sin mancha, perfecto. ¿Por qué? Porque en cierta forma ese animal estaba simbolizando, estaba apuntando a aquel cordero sin mancha que iba a morir en lugar de los pecadores, pero un cordero que no tenía pecado. Por eso podía morir por los pecadores. En la Biblia encontramos muchos textos donde de forma explícita y también implícitamente se afirma la ausencia de pecado en Jesús. Nadie podía acusarle. Una vez tuvo una confrontación con los líderes religiosos allí en Juan capítulo 6, hasta el punto en que la situación se acaloró tanto que los escribas y fariseos iban a por Jesús. Ellos se consideraban hijos de Abraham por ser descendientes físicamente del patriarca. Pero Jesús los confrontó diciéndoles que ellos realmente eran hijos de su padre, el diablo. Y Jesús va más allá y les dice, ¿quién de vosotros me redarguye, me convence de pecado? O diría otra versión, ¿quién? ¿Quién es capaz de acusarme de algún delito? ¿Quién de vosotros puede demostrar que yo tengo algún pecado? Juan capítulo 8, versículo 46. Sí, Jesús se hizo hombre, se hizo carne. Él fue semejante a nosotros, evidentemente en muchísimas cosas, pero él no cometió pecado. Diría el autor de la epístola a los hebreos que nosotros no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, no, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado, pero sin pecado. Él no los cometió. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, citando al profeta Isaías, en el capítulo 53, el apóstol decía, Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y el apóstol Juan, escribiendo su primera carta, capítulo 3, versículo 5, él dijo, y sabéis que él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Claramente, de manera explícita, la Biblia nos dice que Jesús no cometió nunca pecado. La gente se asombraba al conocer a este hombre, incluso en el mismo momento de la cruz, cuando Pilato tenía que juzgar el caso del Señor. Él tuvo que declarar, yo no veo ningún mal en este hombre. Aquellos dos ladrones que estaban en la cruz crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Uno de ellos llegó un momento en que dijo, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Pero bueno, no hago así porque tenía las manos atadas, no podía mover el dedo. Pero aquel ladrón, mirando probablemente a Jesús, dijo, ningún mal ha hecho. Y cuando Jesús muere en la cruz, el centurión, aquel hombre acostumbrado a ver a mucha gente morir, cuando vio a Jesús morir de aquella manera, dijo, verdaderamente este hombre era justo, justo. Por tanto, Pablo, para explicarnos cómo fue posible que Dios nos reconciliara con Él, cómo es posible que Dios pueda justificarnos, declararnos justo. Él comienza hablándonos de la condición impecable, sin pecado del Hijo.
al que no conoció pecado. Pero después de hablarnos de esa condición impecable de Jesús, nos habla en segundo lugar de la dimensión del amor del Padre. Es decir, si por un lado nos habla de lo que Jesús nunca hizo, ahora nos habla de lo que Dios el Padre sí hizo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pablo está afirmando que aunque Jesús no tenía pecado, sin embargo, Dios el Padre, por causa nuestra, lo hizo pecado. Es decir, Dios hizo que su Hijo se convirtiera no en un pecador, sino en el portador de nuestros pecados, de aquellos que ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Ya unos 700 años antes, el profeta Isaías, en su libro capítulo 53, ya nos recordaba que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La dimensión del amor de Dios, hermanos y hermanas, amigos y amigas, la dimensión del amor de Dios por el ser humano es tal que ya antes de la fundación del mundo, Dios había diseñado un plan milagroso y sublime en el que, sin dejar de ser Dios justo, Él pudiera no solo salvar y perdonar al pecador, sino además declararle justo, justo. Y ese plan no era otro que la cruz de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En cierta forma, esto ya lo hemos recordado en algunos de los cánticos que hemos entonado en esta mañana. Al morir en la cruz, Cristo se convirtió en nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar ante Dios, llevando nuestros pecados, nuestra culpa, la maldición que había sobre nosotros debido a nuestros pecados. Esa maldición de la cual tú y yo no nos podíamos desprender, hiciéramos lo que hiciéramos. Esta estaba sobre nosotros. Porque, hermanos y hermanas, amigos y amigas especialmente, por mucho que tú y yo intentemos obedecer los mandamientos de Dios, por mucho que nos esforcemos y hagamos buenas obras para agradar a Dios, por mucho que hagamos, seguiremos estando bajo la maldición de Dios. El apóstol Pablo lo explicó muy bien en su carta a los Gálatas. Si queréis mirarlo en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Es posible, sí, es posible que hayan personas a nuestro alrededor, incluso en esta mañana, en este lugar, o que nos puedan ver a través de internet. Es posible que hayan personas que cumplan, que permanezcan, que obedezcan muchas de las cosas que están escritas en la ley de Dios. Cierto, es verdad. Pero no ha habido ni nunca habrá una persona que las cumpla todas en su totalidad. Y por tanto, toda persona estará bajo la maldición de Dios. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aunque las cumplamos todas, pero dejemos tan solo una sin hacer,
estamos perdidos. Estamos condenados. Estamos bajo maldición. Es lo que hemos leído. Porque todos somos pecadores. Porque no hay hombre, mujer que no peque. Nadie es capaz de obedecer perfectamente la ley de Dios. Es por eso que Pablo luego escribe en su carta a los romanos que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Por tanto, lo que nos está diciendo este versículo, concretamente el que vemos en esta mañana, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo que se nos está diciendo es que el fundamento de la justificación no es la obediencia a la ley, sino la muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Dios hizo a su Hijo pecado. En la cruz, Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Los recibió como si Él mismo los hubiese cometido. En la cruz, Cristo experimentó toda la ira de Dios desatada contra tales pecados. Si ahora somos reconciliados con Dios, somos justificados, declarados justos, es porque, dirá Pablo también en los Gálatas, capítulo 3 que vimos antes, pero versículo 13, es porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto fue lo que ocurrió con Cristo. Maldito todo el que es colgado en un madero. En su carta a los romanos, Pablo declara de manera maravillosa, majestuosa, en Romanos 3, versículos 20 en adelante al 26, pero concretamente versículo 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos justificados, declarados justos por su gracia. La justificación es un regalo que Dios ofrece a todos aquellos que quieran aceptarlo. Y puso a Cristo, dice el texto de Romanos 3:25, Dios puso a su Hijo como propiciación. Qué palabreja también aparece aquí en la Escritura. Básicamente, hermanos y hermanas, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la propiciación significa que la ira de Dios es apartada, alejada de nosotros. Y esto lo hizo porque Él proveyó de uno que tomara nuestro lugar. Jesús de Nazaret. Jesús se convirtió, cuando murió en la cruz, se convirtió en el objetivo de la ira de Dios. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios y que su ira se apartara de nosotros. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Todo ser humano está bajo la ira de Dios, diría Pablo ahí en Romanos capítulo 1. Pero en el momento en que una persona pone su fe
su confianza en Cristo Jesús. Una de las cosas que suceden es que ahora esa ira que había sobre nosotros ahora es desplazada a su Hijo Cristo Jesús. Cristo Jesús. Esto es realmente maravilloso. Y todo esto nos dice el texto bíblico que es por medio de la fe. Esto es muy importante, ¿eh? No dejemos esta frase a un lado. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, aunque el fundamento de la justificación es la muerte de Cristo, el medio para recibir esa justificación es depositar nuestra fe en Jesús. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿La fe en qué? ¿En una cosa? ¿En un objeto? ¿En ciertas personas que conocemos y que tanto amamos? No, es por medio de la fe en Cristo Jesús. O como aquí declara Pablo, fe en su sangre, en su sangre. Fe en la obra de Cristo para redimirnos de nuestros pecados. Lo que significa, obviamente, que hemos de aceptar y depender completamente de Dios para nuestra justificación. Si hasta ahora algún amigo, alguna amiga que está aquí presente o que nos pueda ver a través de internet, hasta ahora tú habías estado confiando en tus obras, en tus méritos, en tu esfuerzo, en lo que tú puedas hacer para conseguir ser justo delante de Dios. El texto bíblico nos dice que nada de lo que tú puedas hacer te hará justo ante el Padre, que es solo por medio de Cristo Jesús. En ese texto que estoy señalando ahora mismo en Romanos capítulo 3, como ya he dicho, Pablo lo está explicando de manera clara y rotunda y varias veces hace mención a que es por medio de la fe. Versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, dice ahí Pablo. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay nada, absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para ser declarados justos delante de Dios. Es por medio de la fe. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado. Por un lado, interesante, ¿verdad? La primera frase nos habla de esa condición impecable de Jesús. Por otro lado, la dimensión del amor del Padre, lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y ahora, en tercer lugar, nos habla de la imputación de la justicia de Cristo al culpable pecador. Es decir, por un lado tenemos lo que Jesús nunca hizo. Por otro lado, lo que el Padre sí hizo a nuestro favor. Y por otro lado, tenemos lo que nosotros fuimos hechos sin merecerlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta frase, ¿para qué? ¿La veis todo? ¿Para qué? Está señalando al propósito por el cual el Padre hizo pecado al Hijo. Y según este texto, ocurrió para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dicho de otro modo, para que Dios pudiese declarar justo al pecador, fue necesario que el hombre
y la mujer cumplieran con las demandas de la justicia de Dios. Pero ya hemos visto que no es posible, que no es posible. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Más aún, la Biblia dice que nuestras justicias, nuestros actos de justicia, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Lo que tú y yo podamos hacer para ser declarados justos delante de Dios, todo eso es como un pañal usado por un niño o por una persona mayor. Ayer hablaba con alguien que me decía que cuando somos niños, pues nuestros padres tienen que usar pañales con nosotros. Pero esta persona, como trabaja con mayores, decía que esto también ocurre con los mayores, los cuales en ciertas situaciones tienen que usar pañales. ¿Habéis cambiado algún pañal usado? Eso es asqueroso, repugnante. Pues la palabra de Dios nos dice que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Es algo asqueroso delante de Dios, no vale para nada, absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque la justicia que Dios demanda del pecador para que sea salvo es la justicia que procede de Él. Es la justicia que solo Él puede proporcionar. Por tanto, si Dios nos declara justo, si Él nos justifica, es porque el Padre, al contemplar a aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, cuando el Padre nos contempla, lo que ve es la justicia de su Hijo. La justicia de su Hijo. En el momento, hermanos y hermanas, en el momento en que tú y yo nos convertimos al Señor, en ese instante en que tú y yo declaramos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, le invitamos a que Él viniera a nosotros, que fuera nuestro Salvador, nuestro Señor. En ese mismo momento en que ocurrió esto, Dios nos imputó, cargó en nuestra cuenta la justicia de su Hijo, la justicia de su Hijo. Lo cierto es que lo que se está afirmando en este texto se escapa a nuestra comprensión. Por un lado, estamos diciendo que en la cruz Cristo ocupó nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado, cargó nuestra culpa. O dicho de otra manera, hermanos y hermanas, en la cruz nuestros pecados fueron imputados en la cuenta de Jesús, como si Él los hubiese cometido. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Pues como estamos viendo en este versículo, para que aquellos que hemos creído en Él seamos tratados como si nunca hubiésemos cometido pecado. Como si fuésemos personas que hemos llevado la vida justa y perfecta de su Hijo Cristo Jesús. Esto es milagroso. Esto es asombroso. El texto que estamos estudiando en esta mañana nos está diciendo que Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justos. Se nos está diciendo que Cristo fue condenado para que nosotros pudiésemos ser justificados. Es decir, aquí tenemos dos partes. Por un lado está Cristo
por otro lado estamos nosotros. Y ambas partes están recibiendo lo que a ninguno le pertenece. Nosotros recibimos su justicia y Él recibe nuestro pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es por eso que algunos creen que la enseñanza de la justificación es el pico, es el punto más alto del Evangelio, Ahora quizás, hermanos y hermanas, al finalizar este capítulo 5, quizás podemos entender mejor lo que quiso decir Pablo cuando declaró en el versículo 14, ¿lo recordáis? Versículo 14, él dijo, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos obliga, se apodera de nosotros. Es lo que básicamente esta palabra expresa, la idea de ejercer presión, de comprimir, de empujar hacia una única salida. El amor de Cristo había dejado a Pablo sin excusas y sin otra alternativa que amar a Dios. ¿De qué manera? Pues amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Él había entendido, comprendido lo que sucedió en aquella cruz. Y por eso él clama, este amor de Cristo no me deja otra salida, sigue diciendo versículo 14 y 15, de vivir para este que hizo todo esto por mí, por mí. Hermanos y hermanas, si el amor de Cristo derramado en la cruz no cambia nuestras vidas, no cambia nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, entonces no habrá nada que lo pueda hacer. Si tú y yo realmente, aunque sea acercarnos un poquitito a comprender lo que nos está diciendo aquí el texto, obviamente nuestra vida tiene que dar un giro de 180 grados. Por eso decía el versículo 17, poquito antes, que si alguno está en Cristo, nueva persona es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas aquellas cosas que para mí antes eran una prioridad, ahora todo eso lo he dejado a un lado, porque soy una nueva persona. Esto fue lo que ocurrió en la vida de Pablo. Como él expresaba en su carta a los Filipenses, capítulo 3, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, tenían valor, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y todo lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escuchad, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe, en la fe. Si tú y yo, hermanos y hermanas, hemos comprendido esto y estamos viviendo de espaldas a Dios, tenemos un serio problema. Me gusta cómo lo expresa y con esto terminamos. Cómo termina un querido hermano, Samuel Pérez Millos, terminando este pasaje. Él dice, ¿quién podrá mirar por la fe al Calvario
y no sentirse impactado por el amor admirable de Dios? ¿Cómo ver la angustia del Cordero de Dios, el desamparo del Padre, la soledad de las horas de tinieblas, el hecho de la sustitución por nosotros, sin expresarle una entrega incondicional a quien fue hecho pecado para que nosotros seamos hecho justicia de Dios? Solo el amor de Cristo nos constriñe a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, y vivir en compromiso, en santidad y en servicio, en una vida humilde, agradecida y llena de reconocimiento. Pues a este Dios, el cual nos reconcilió consigo mismo, a este Dios que nos ha dado la justicia de su Hijo en el momento en que creímos en Él, a este Dios y solo a Él sea toda la gloria y toda la honra, como hemos cantado en esta mañana. Amén.